Iniciamos esta fantástica aventura saliendo de Ciudad Capital hacia el interior del país, en la vertiente oeste del Canal de Panamá, vía Achicá, el cual nos tomará un aproximado de 1 hora 30 minutos hasta el Mirador de Campana, que será nuestro primer destino, antes de llegar al punto del comienzo del Sendero La Cruz con una de las vistas más impresionantes de esta travesía. Que lo disfruten. Y bueno, para recargar baterías hicimos una parada en un restaurante al lado de la vía que no habíamos visto antes, que se llama Lulú. Pudimos comer un buen desayuno con una bebida muy típica panameña llamada chicheme, a base de maíz, que es muy rica, se la recomendamos. Para darles información importante y educativa de este hermoso lugar, el Parque Nacional Altos de Campana fue el primer parque nacional creado en la República de Panamá en 1966. Se encuentra situado en la vertiente oeste del canal, formando parte de su cuenca, enclavado muy cerca de las costas de Chame y de sus planicies aluviales. El área protegida se alza desde los 400 metros sobre el nivel del mar en su punto más bajo hasta los 1030 metros de altura. A 950 metros sobre el nivel del mar, en la cima de la cruz, que se encuentra la travesía de hoy, donde vamos, se contempla no solo unas espectaculares vistas de la cuenca del canal, sino también unas extraordinarias panorámicas de la bahía de Chame, delimitada por Punta Chame, con sus impresionantes manglares que cubren la boca del río que llevan el mismo nombre. Antes de llegar al mirador, aprovechamos y visitamos una variedad de viveros que se encuentran en el camino y pudimos comprar algunas plantas con muchas flores de todos los colores. La gente de la zona es muy amable y con una muy buena atención. El clima poco a poco se va tornando fresco, típico de ambiente de montaña y muy agradable. Te explicaron que para poder acceder al Sendero La Cruz era necesario ir hasta el Centro de Información y Registro del Parque Nacional Altos de Campana para poder firmar nuestro acceso y así los funcionarios darnos una buena explicación de la ruta con un mapa y las recomendaciones necesarias para que nuestra caminata sea segura y bien planificada. Ya llegando al punto del comienzo de la caminata, pudimos ver que la mañana estaba muy nublada, con muy poca visibilidad, pero para nuestra suerte al poco tiempo se despejó y el día nos regaló las vistas más alucinantes que hemos visto. La muy alta humedad y temperatura que registra esta zona tropical, unida al barro, las raíces y fuertes pendientes de algunos de los tramos de este recorrido, hacen que los 6 kilómetros hasta la cima de esta caminata exijan un esfuerzo físico considerable. Por otra parte, aunque el conjunto del trayecto no presenta gran dificultad técnica, en el Sendero de la Cruz hay pequeños tramos de barro y roca con un grado de dificultad moderado, tal vez no apto para todos los caminantes. No cayó nada mal las barandillas y cuerdas de seguridad instaladas en los tramos, realmente nos ayudó muchísimo para que la caminata fuera más segura. Estas dificultades y la exigencia física, el recorrido es muy gratificante y la rica y variada densa vegetación tropical, junto con las espléndidas vistas panorámicas que se divisan desde la cima llegando a la cruz, permiten disfrutar de una caminata de marcha muy agradable, a escasa distancia de Ciudad de Panamá.
En este recorrido pudimos apreciar abundante variedad de flora como musgos, bromelias, helechos arbóreos, orquídeas de variados colores y dentro de las especies arbóreas está la pinotea, que su nombre científico es Podocarpus guatemalensis, que lleva el mismo nombre del sendero que recorrimos después de esta caminata para cerrar el circuito de este parque con el sendero La Rana Dorada. También apreciamos árboles como el higuerón y el majaguillo. Existe una predominante presencia de avifauna con especies como el trogón ventrinaranja, tucancillos, collarejos, tucanes pico de iris y mamíferos como el armadillo, el saíno, el ñeque y el gatosolo, por supuesto. Y finalizo este video dándoles unas recomendaciones para los otros senderos, ya que el Podocarpus finaliza en el área de camping con servicios sanitarios y una casa de guardaparques. Es la única zona habitada dentro del Parque Nacional para acampar. También se puede acceder a la misma desde el Sendero Panamá y Zamora. Una vez en los senderos Panamá, Podocarpus y Zamora se unen, quedan un camino de acceso a vehículos todoterreno que pasa por una zona de antenas de comunicaciones antes de salir a la carretera hacia el pueblo de Chicá. Después de regresar caminando por la carretera del punto de acceso a los senderos, con mucho cuidado debido a la circulación de autos, o volver por el Sendero Panamá, lo cual es mucho más seguro. Y para los que nos acompañan a estas travesías tan fascinantes por estos paraísos que la Madre Tierra nos permite visitar, les damos las gracias por seguirnos y nos motiva a visitar más lugares. ¡Hasta pronto!